Planeta Noticias. ¿Cómo están? Yo espero de verdad que estén todos muy bien, que estén pasando esta cuarentena en casa y como siempre les decimos, aunque sea complicado, hay cosas que hoy son prioritarias atender en casa, tiempo con la familia, con los hijos. No hay pretexto. Lamentablemente esta situación no es para todos, ya que también hay personas que tienen que estar saliendo a trabajar porque ellos todavía pertenecen a sectores laborales que son esenciales o porque viven al día. Y aquí han aplicado mucho la filosofía del o me muero de hambre o me muero por coronavirus. Han sido situaciones muy complicadas, lo hemos platicado puntualmente, y antes de enlazarnos con la invitada que tenemos hoy vía telefónica, tengo que decirlo fuerte y claro a los amigos que nos escuchan en el 1150 de AM en la Ciudad de México, en el 1120 AM en Guadalajara, en el 600 AM en Monterrey, a aquellos que nos ven en televisión por el 79 en Easy, o a los que nos ven en nuestras redes sociales. Hoy tengo que decirlo, yo no estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sugerirle a las instancias, a la Secretaría de Gobernación, que no se sancione a Televisión Azteca. Perdón, lo tengo que decir. Lo que ocurrió el viernes en la noche no puede pasar inadvertido porque es un ejemplo para muchos otros, dejen ustedes medios. Es un ejemplo en general de que el gobierno no está teniendo esta mano dura. Las sanciones existen en la ley, se permiten. En la Convención Americana de Derechos Humanos también están establecidos. Lo que ocurrió no fue un error, amigos, no fue un error. Y tenemos que dejarlo bien claro, no fue un error del conductor. Fue un llamado a que su audiencia desobedezca a la autoridad sanitaria. Inténtenlo ver como lo quieran ver, cámbienla como lo cambien. Aquí no podemos hacer así. Este era el momento en el que el gobierno tiene que poner las cartas sobre la mesa y ser parejo. Es lo único, ser parejo. Todavía tengo la firme esperanza de que la Secretaría de Gobernación pues va a tomar cartas en el asunto, que no va a quedar nada más en el aviso preventivo de una posible sanción, sino de que de verdad se tomen cartas en el asunto. Porque, perdón, pero no olvido, no. O no olvido, pero sí perdón. Hay que ser justos y hay que ser parejos. Y hablando del perdón y del no olvido, hay una situación que está ocurriendo en el Senado de la República y es que dejen ustedes las diferencias naturales de los grupos parlamentarios, sino que el senador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, hizo un llamado para que se diera una sesión el día de hoy exclusivamente para atender la ley de amnistía, para discutirla. Hay senadores que obviamente pues ya están en sus distintas entidades federativas, se fueron a sus casas. Hay algunos que son mayores de 60 años que son parte de estos grupos vulnerables y muchos de ellos pues no van a poder llegar a esta sesión debido justamente a que son un grupo vulnerable, no van a llegar. Entonces, aunque solamente fuera la mayoría conformada por el partido Morena con sus aliados, PT y el Partido Verde, lamentablemente no alcanzarían todo el quórum legal para discutir esta ley de amnistía. Y los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, dijeron, nosotros no vamos si no se pone sobre la mesa otros asuntos a discutir que tienen que ver con el coronavirus. Y para hablar en particular sobre este y otros temas, como de que no, tengo en la línea a la senadora del PAN por Quintana Roo, Mayuli Latifa Martínez. ¿Cómo estamos, senadora? ¿Qué tal, Meme? Muy buen día. Muy bien aquí, atento a esta entrevista y un saludo a todo tu auditorio. Senadora, antes de empezar, cuénteme cómo está pasando usted esta cuarentena, qué ha hecho, qué ejemplo o qué mensaje le podría dar a estas familias que ya muchos andan desesperados. Tengo que decirlo, ya hay mucha gente que me ha mandado mensajes que ya no saben qué hacer en sus casas. Pues sí, bueno, creo que primero tenemos que seguir las recomendaciones sanitarias en la medida de lo posible. Sabemos que también hay mucha gente que se les ha permitido o que tienen alguna otra, que tienen que hacer labores y que de alguna manera están permitidas por el propio gobierno. Bueno, pues finalmente tenemos que seguir las recomendaciones sanitarias lo más posible, apegados a lo que más nos comentan, nos dicen nuestras autoridades. Y por supuesto que escuchaba con atención antes de que habláramos tú y yo, entráramos al aire, escuchaba con atención lo que comentabas. Por supuesto que mucha gente dice, ¿qué vamos a hacer
me dicen que me vaya a nuestros hogares, pero pues yo finalmente vivo al día y necesito que de alguna manera trabajar para poder llevar el sustento de nuestras familias. Y es por eso que también parte de lo que nosotros presentamos como partido, que fue la ley de emergencia económica, para que pudiéramos discutirla en el Senado de la República, precisamente al llamado de millones de familias que son microempresas o empleados de estas pequeñas empresas. Estoy hablando, por ejemplo, de un despacho contable, estoy hablando de la dueña o el dueño de una lavandería y que tienen a 2 o 3 personas a su cargo. A esos microempresas es los que le estamos hablando y por supuesto entendemos la necesidad de millones de mexicanos de tener que decir, bueno, hoy sí debo de salir a trabajar porque si no, no puedo llevar el sustento de mi familia a nuestros hogares. Todas las recomendaciones, que nos cuidemos mucho, que usemos esto de los tapabocas, que nos estemos lavando las manos de manera cotidiana y bueno, en casa pues que hagamos otro tipo de actividades junto con la familia para ir sobrellevando esta situación, porque sabemos ahora se ha extendido más este tiempo de la pandemia, por lo que nos han dicho las autoridades, y pues tenemos que estar preparados los mexicanos y las mexicanas para enfrentar esta cuestión sanitaria y sobre todo también esta emergencia económica, Meme. Exactamente, hay mucha preocupación por parte de las familias y obviamente pues a partir de, tengo entendido, según lo que ha dado información el gobierno federal, pues ya van a empezar a hacer estas entregas de los apoyos económicos, estos créditos que se han habilitado justo para estos comercios formales e informales, para estas personas que viven al día, que es una preocupación latente, ya que forma parte más o menos del 50% de la población mexicana. Entonces, sí es preocupante. Pero, a ver, senadora, cuénteme, porque sí tengo varias dudas. La urgencia que hay por aprobar esta ley de amnistía, yo ya no entendí si es porque está pendiente desde el periodo pasado de sesiones ahí en el Senado, o si es porque hay una sobrepoblación en las cárceles mexicanas con personas que hoy, con esta contingencia del coronavirus, podrían verse contagiadas y que en vez de que sea un tema que se controle, se podría dispersar y por eso la urgencia de aprobar esta ley de amnistía para dejar en libertad a algunas personas que podrían estar afuera. Explíqueme cuál es este contexto y por qué el grupo parlamentario del PAN, por ejemplo, que usted forma parte, dice no vamos a ir a la sesión si no se meten otros temas aparte de ese. Sí, mira, bueno, primero comentarte que esta ley de amnistía ahorita, lo que quiere decir Morena con respecto a esta ley de amnistía, que ahorita es necesaria por un tema de salud, la realidad es de que no tiene ninguna justificación en materia de salud. Recordaremos, esta ley de amnistía ya viene aprobada en Cámara de Diputados desde hace meses. Entonces, antes de que hubiera el coronavirus. Es decir, el problema aquí es que se engaña a la sociedad diciéndole es por un tema de salud cuando no es así. Es un tema que lleva meses ya en Cámara de Diputados, que se aprobó y que está en el Senado y que ahorita evidentemente pues convocan al Senado de la República cuando consideramos que bueno, hay temas de suma prioridad para el país como son los temas de salud y como los temas de economía. Hoy estamos ante una emergencia de salud a través de la pandemia que de por sí nos afecta muchísimo a todos los países, a todo el mundo. Y México no va a ser la excepción, por supuesto que no. Y sobre todo, nosotros tenemos una economía totalmente endeble. Recordaremos que ha habido la caída del petróleo desde hace ya un par de semanas. Tenemos a la industria, y te quiero poner otro ejemplo, a la industria turística que ya ha tenido una baja prácticamente del 80% del turismo en el país. Y te estoy hablando de los sectores más importantes de México, o sea, es decir, de nuestra economía y por supuesto, como bien lo dices, de los millones de empleos que tenemos en México. Quiero darte un dato muy importante. Imaginemos, el 72% de las empresas en México son MIPYMES, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Son las que te decía hace un momentito, que son estas, por ejemplo, el que es un abogado y tiene su despacho, un contador, un arquitecto y tienen sus despachos y tienen aparte empleados a 3, a 4, a 5 o a 15 personas, ¿no?
El dueño de una lavandería, la dueña de la fonda de la esquina. Estas son las microempresas y estas representan el 72% de la economía en México. Imaginemos, esto es lo importante y lo relevante que es. Ante esta situación de emergencia, como lo decíamos ahora en un principio, ¿qué pasa si yo no voy a trabajar? Bueno, pues no tengo ingresos y finalmente le estaríamos golpeando fuertemente a la economía y a los empleos en México. Por eso, para los senadores de Acción Nacional, más allá de ir a legislar por un tema de la ley de amnistía que no tiene nada que ver y no hay ningún fundamento ni un argumento en materia de salud más que lo que han dicho públicamente, pero en el dictamen y en el documento como tal, y esto no existe. Y repito, ya tiene meses atrás que está en el Senado y esta todavía aún no había entrado a discusión. Y consideramos muy importante, por ejemplo, nosotros presentamos la ley de emergencia y recuperación económica en la que no quiere incluir Morena que se pueda discutir en el Senado. Y consideramos de suma importancia y urgencia que legislemos en estas materias, en salud y en economía, porque es donde más nos va a golpear a las familias mexicanas. Ahora yo tengo que preguntarle, si esto, por ejemplo, que es la insistencia de Morena por aprobar la ley de amnistía, que si bien es cierto ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ya lleva mucho en la Cámara de Senadores, ¿cuál ha sido el motivo por el cual no se ha aprobado? ¿Por qué sigue pendiente esta ley de amnistía en la Cámara de Senadores? Bueno, quiero decirte que todavía aún estábamos por discutir varios temas en este periodo ordinario. Entre ellos era la ley de amnistía, pero sabemos, bueno, hace ya prácticamente un mes que se llevó a cabo todas estas acciones de salud, de la sana distancia, de no aglomerarse y toda esta situación, que bueno, que por alguna manera el Senado puso en pausa todas estas actividades. La realidad es que en este periodo ordinario se iba a analizar el tema, se iba a discutir, porque es una ley pues que también tiene relevancia y que considerábamos que esta tenía que estar discutiéndose en las sesiones, en las comisiones, en las reuniones de comisión, y bueno, no hubo el tiempo suficiente para hacerlo en razón de que, bueno, llegó la pandemia, en febrero ya aceptaba esta situación, y los trabajos del Senado pues se mantuvieron en pausa. Por eso para nosotros hay muchísimos temas, muchísimos temas que tenemos que legislar y seguir trabajando y entrar en esta agenda que debíamos entrar en este periodo que ya ha concluido. Pero finalmente hoy lo que amerita, nuevamente lo decimos con toda sinceridad, hoy lo que amerita es que legislemos y trabajemos en el Senado para el tema de salud y de economía. Necesitamos ayudar a las millones de familias mexicanas que viven de estas microempresas, de estos negocios. Son muchísimos y es por eso que tenemos que trabajar. Y es por eso que estamos impulsando, si me lo permites, decirles de manera inmediata, por ejemplo, el poder suspender estos grandes proyectos que tiene el gobierno federal, como es que el aeropuerto, el Tren Maya, para poder encauzar todo el recurso económico precisamente a recuperar estos empleos o mantenerlos. ¿Con qué? Con el ingreso básico universal. Nosotros estamos proponiendo 3,207 pesos a todas las personas, trabajadores formales e informales, que puedan tener este tipo de ingresos. Apoyar a estas microempresas, a estos pequeños negocios de los que ya hablamos, con 27,500 pesos al mes durante 3 meses para poder pagar sus nóminas y, bueno, finalmente la renta. ¿Por qué decimos no a los impuestos? Porque también en nuestra ley de emergencia económica estamos proponiendo ahorita exentar o diferir, mejor dicho, algunos de los impuestos. Es decir, los obreros patronales que ya están por pagarse, que se difieran hasta que una vez que ya se haya levantado esta emergencia de salud, esta emergencia económica, que no paguen ahorita, que difieran el pago de sus impuestos, que es el 30 de abril, el que se puede exentar el pago de energía eléctrica por 2 bimestres, es decir, una serie de cosas que estamos planteando porque necesitamos apoyar precisamente la economía de México. Otros países, quiero decirte, como Alemania, Estados Unidos, lo están haciendo. El gobierno está apoyando directamente a las familias de sus países y, por supuesto, a estos pequeños negocios. Es por ello que para nosotros es de suma relevancia que se pueda cancelar, por ejemplo, y que se puedan hacer este tipo de programas. Y me preguntarás, ¿de dónde se va a financiar?
Bueno, estamos hablando entre 200,000 a 400,000 millones de pesos, que son estos megaproyectos que hoy no requieren que la federación siga trabajando y que estos se puedan recausar precisamente en este tipo de programas de apoyos fiscales y económicos para los pequeños comerciantes. Ahora, yo aquí tengo varias preguntas, senadora. La primera es, el gobierno federal ha estado anunciando que van a haber este tipo de apoyos por parte del IMSS, de las cuotas, justamente en donde se va a diferir el pago patronal, esta cuota patronal, en 48 meses. Es uno de los apoyos. Otro es este crédito que se les va a dar, bueno, estos créditos que se les van a dar, créditos a la palabra, son, tengo entendido, 2 millones o 3 millones de créditos que se les van a otorgar, que son 25,000 pesos. Ahora, ustedes lo que proponen no es nada más uno, sino que se otorguen 25,000 pesos mensuales, no solo un pago. Esta es una propuesta que escuché justo de Gustavo de Hoyos Walter, titular de la Coparmex, que entraba justamente el de dar 25,000 pesos a estas pequeñas y medianas empresas. Ahora, parte de esto, yo también quiero preguntarle, estas obras de infraestructura que están generando empleos, si se suspenden, ¿no también es una forma de golpear a la economía? Porque estamos hablando de generar empleos. Entonces, ahí me preocupa mucho esta parte. Y la otra, gran parte de los estados de la República Mexicana dependen enteramente de los recursos que les manda la federación. Gobernadores de distintas entidades exigen todavía más apoyos por parte del gobierno federal, están exigiendo recursos. Si se dejan de dar este tipo de cuotas que uno tiene que cumplir, por ejemplo, con el gobierno, ¿no también sería una forma de mermar el hecho de dónde vamos a sacar el recurso para poder distribuir en otro tipo de apoyos hacia los gobiernos estatales? ¿No va a impactar también ahí? Bueno, primero que nada, hablarte, bueno, de los créditos que van a dar ahorita el gobierno federal a los pequeños negocios. Evidentemente, como tú dices, son créditos de 25,000 pesos, que esos van a tener una tasa de interés. No, la propuesta de Acción Nacional, la propuesta de los senadores del PAN es de un apoyo precisamente a las microempresas y precisamente a los trabajadores, ayudando al trabajador a darles un ingreso básico universal que está por encima de la línea del bienestar que establece el Coneval, es decir, es con lo mínimo, no es un salario, es con lo mínimo que debe de salir, de que pudiera salir una familia en una situación como esta de emergencia. No es lo ideal, pero es una cuestión de emergencia y hay que apoyar a todas estas familias con darles este recurso. Evidentemente, al darles este recurso a los trabajadores, al dueño de este negocio, pues por supuesto que se le está ayudando, porque ya no tiene, porque se le pide, o sea, es más, el gobierno federal está pidiendo a todos los dueños de sus negocios que paguen las nóminas completas. ¿Cómo va a pagar una nómina completa una persona que tiene su negocio y que prácticamente, podemos decir, prácticamente viven al día y le piden, pues, no abrir? Entonces, por eso es que tenemos que ayudar de manera directa y a las microempresas con un apoyo de 27,500 pesos al mes durante 3 meses. Estamos hablando de apoyos. Es muy diferente a los créditos, porque al final del día estamos hablando de que es un crédito bancario que le van a dar con una tasa de interés. Nosotros lo que estamos diciendo son apoyos directos. Lo están haciendo otros países. Insisto, evidentemente la economía de México se ve mermada en diferentes situaciones, y lo dije en su momento, el tema del petróleo, el tema de hoy el valor del peso frente al dólar. Hay una situación económica bastante complicada que ya teníamos arrastrando en México, y por supuesto en el tema de la pandemia aún todavía más. ¿Qué creemos nosotros con las obras magno? Con las obras magno, si bien es cierto, se dice que se pueden generar empleos, pues esto estamos hablando a mediano y a largo plazo, porque todavía ni siquiera te puedo decir que no están todos los proyectos, por ejemplo, del Tren Maya, que en el caso de Quintana Roo, porque soy senadora por el estado de Quintana Roo, ni siquiera están. Entonces, ¿por qué ahorita, ante esta emergencia económica, estamos ante una situación, una crisis mundial? No solo en México, estamos hablando de una crisis mundial. Entonces, ante esta situación, si hay ese dinero del gobierno federal, destinémonos hoy a abanderar aquellos negocios y empleos que hoy existen, Meme. O sea, es decir, en estas obras se hablan de muchísimos empleos, pero a futuro.
¿por qué no mejor tratamos de cuidar los empleos que hoy se encuentran vigentes o que ya están perdiéndose o están a punto de perderse? Es por eso nosotros consideramos importante que ese dinero que está destinado para esas obras se recauce de manera momentánea ahorita en la emergencia económica. El día de mañana, si el presidente quiere continuar con sus obras magno, que son las que quiere continuar, pues que las continúe. Pero lo que decimos es que ahorita todas las energías, todas las pilas y todo el recurso económico debe de estar encauzado precisamente, como bien decías, a los estados, a los municipios y desde la federación, que haya una política de gobierno que baje desde el gobierno federal a las entidades federativas y con estos recursos que se requieren. Hoy vemos claramente que ni siquiera hay, cada entidad federativa, cada estado tiene su propia estrategia que está llevando sus propios mecanismos fiscales y que lo están haciendo. O sea, realmente hoy están haciendo, los estados están sacando la casta, como decimos por acá, están haciendo lo que consideran pertinente, pero el gobierno federal no. El gobierno federal quiere que se paguen todos los impuestos a todos estos negocios, a estos el 72% de la economía en México, y es por eso que nosotros, te repito, insistimos en presentar esta propuesta, esta iniciativa, y que esto va a reactivar en parte y a apoyar a la economía de México. Sin duda alguna, el impacto va a ser catastrófico para el país también, porque estamos hablando de una pandemia, estamos en una situación global, a una crisis global, y México debe de estar a la altura precisamente para poder tomar las mejores decisiones para las mexicanas y los mexicanos. Senadora, aquí para ya ir concluyendo esta entrevista, que le agradezco mucho, nos haya tomado la llamada la senadora Mayuli Latifa, usted es senadora del PAN por Quintana Roo. Le voy a contar, yo fui a Acapulco justo a ver cómo estaba afectando en las zonas turísticas este tema de la pandemia, porque tocó en plena temporada de puente, de Semana Santa, de Semana de Pascua, en donde las familias es cuando salen a vacacionar. Las familias mexicanas por tradición van a Acapulco, pero por ejemplo en Quintana Roo las playas de Cancún son prácticamente playas que son visitadas por nacionales y extranjeros. El turismo se ha visto afectado y es una de las primeras partes de la economía que se afectó. Yo acá, cuando fui a Cancún, veíamos que efectivamente se está buscando apoyar a estos empresarios hoteleros, restauranteros, turísticos, etcétera. Pero los ambulantes, los que normalmente están en la playa, que si vendiendo el caldito, que si vendiendo la playerita, la gorrita, etcétera, estas personas se les había prometido un apoyo, unas despensas, y en el caso particular de Acapulco no se les habían entregado. Las personas están desesperadas porque son personas que justo viven al día, pero además de vivir al día, están en la temporada en donde se programan, porque en esa temporada es donde saben que van a recibir ingresos. Entonces, en Cancún, en Quintana Roo particularmente, le quiero preguntar cuál es la situación con este grupo particular, con los que viven al día, que viven del turismo, no los que trabajan en las empresas, en los restaurantes, pequeños, chicos, medios o grandes. Yo hablo en particular de la persona, el ambulante, el que está en la playa, el que, ¿qué se está haciendo por ellos, por ejemplo, allá? Mira, yo quiero aclarar a todo el auditorio de tu programa. A ver, el turismo es una de las industrias más importantes del país y generadora de muchísimos empleos. Y si bien es cierto lo que tú comentas de los vendedores ambulantes, evidentemente ellos viven también del turismo, porque si no hubiera turismo, pues evidentemente tú nada más le vendes a la gente de la propia comunidad y bueno, ese es un empleo, pero finalmente al vivir del turismo, estas personas que, como bien tú dices, que pueden ser vendedores ambulantes o que tienen sus pequeños negocios porque son artesanos y que, bueno, pasan vendiéndole a los turistas las artesanías de Quintana Roo, de cualquier otra entidad, de cualquier otro estado, como tal, pues finalmente eso es lo que hace el turismo, generador de empleos y diversifica precisamente toda la economía en el país. Entonces, para dejar esto bien en este contexto, porque precisamente al caerse esta industria, y lo dije al principio, el 80% del turismo nacional e internacional se ha caído y fue una de las primeras industrias al golpearse, porque claro, pues mantienen la sana distancia y a todos en sus países y nadie se mueva y no bien, y viene una temporada vacacional muy fuerte en la que seguramente muchísimas millones de familias mexicanas que trabajan en diferentes centros o en diferentes estados altamente turísticos, que ya estaban preparados precisamente para poder vender lo que fuera.
El turismo no es nada más aquel hotelero grande, el empresario grandote, no. El turismo, inclusive la industria, la generadora de empleos, que además genera empleos, es precisamente a estas microempresas, a todas ellas a las que también llega y permea la industria turística. ¿Qué se está haciendo? Yo te quiero poner el ejemplo. En el caso de Quintana Roo, se han puesto en marcha ya varias medidas por parte del gobernador Carlos Joaquín en este sentido. Por ejemplo, hay un programa de apoyo alimentario a las familias de Quintana Roo. ¿Qué es esto? Que significa de apoyo, por ejemplo, de despensas de manera directa. Se les está entregando casa por casa. Hay un mecanismo también, un protocolo sanitario muy específico. La gente no se está aglomerando en algún lugar. Van brigadas con todos los protocolos de seguridad. Se las dejan en cada uno de sus domicilios. Hay apoyos también con respecto a fiscales, es decir, se está exentando o se está difiriendo el pago, perdón, no es exentar, se están difiriendo varios pagos de impuestos estatales, en donde ya salió la Secretaría de Finanzas y del Estado de Quintana Roo, en donde ya dice, vamos a diferir el pago de todos estos tipos de impuestos para apoyar a las familias de Quintana Roo. Por eso te decía hace un momento, de que cada entidad federativa está haciendo lo suyo, está haciendo lo que considera pudiera ayudar a la gente de su propia comunidad. Pero hay varios impuestos que son totalmente federales, en donde ahí sí definitivamente no hay ningún tipo de apoyo por parte del gobierno federal. Una servidora, por ejemplo, ha estado gestionando tener un acercamiento con la CFE, con el director, con Manuel Bartlett, porque aparte en el sureste, déjame decirte que tenemos de las energía eléctrica más cara del país. A nosotros nos cuesta más la energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica en Quintana Roo que en el centro del país. Bueno, entonces, ¿qué tipo de apoyo pudiera haber, por ejemplo, para las personas de Quintana Roo? Y ante ello, bueno, no ha habido ningún tipo de respuesta. Pero también lo tenemos en el plan de emergente. La ley de emergencia económica, como lo dije hace un momento, es apoyar a las familias de todo el país precisamente en el pago de la energía eléctrica. Necesitamos apoyar a las familias. Y bueno, en el caso de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín está haciendo ciertas acciones que están apoyando muchísimo a las familias de Quintana Roo. De hecho, déjame decirte rapidísimo que hay un dato a nivel nacional que en materia de movilidad Quintana Roo está en el primer lugar, es decir, mantienen a los municipios en que no haya traslado de personas de un municipio a otro, entre ciudades, al interior de cada ciudad. También hay protocolos donde nada más esté yendo una persona, por ejemplo, al supermercado a comprar alguno de sus víveres. Hay este tipo de política en donde Quintana Roo aparece en el primer lugar en este tipo de medidas. Y es por ello que, bueno, necesitamos y quisiéramos que pudiera Morena aceptar que esta ley de emergencia y recuperación económica pudiéramos discutir en el Senado. Hoy es el momento de sumar todos juntos. Estamos ante una situación muy compleja y, bueno, queremos salir adelante. Y por último, completarte nada más, si me lo permites, que en el tema de turismo, pues tenemos una alianza legislativa de 4 partidos para impulsar el turismo y hoy es el gran momento que desde el gobierno federal apliquemos también una política pública en este sector que mucho abona a la economía de México y a la economía de millones de familias mexicanas. Muchísimas gracias, senadora. Vamos a estar pendientes de qué está pasando. La senadora Mayuli Latifa Martínez. Muchas gracias. De al contrario, muchísimas gracias a ti y saludos a todo tu auditorio en tu programa. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Acuérdense que aquí las opiniones las hacen ustedes. Lo demás, luego lo analizamos. Yo soy Bebe Yamel y síganos en las redes sociales. No dejen de escucharnos porque como de que no, esto apenas empieza. Síganos. Adiós.